Bienvenidos a Bit David, Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. El Bitcoin comienza la semana estable cerca de los $67,000, mientras una nueva tensión geopolítica vuelve a sacudir a los mercados globales. El petróleo se dispara, las bolsas caen y los inversionistas vuelven a preguntarse qué papel pueden jugar las criptomonedas en medio de la incertidumbre. Al mismo tiempo, en Estados Unidos empiezan a moverse piezas importantes para el futuro del sector. Florida avanza con una ley pionera para regular las monedas estables y Michael Saylor vuelve a hacer una nueva compra de Bitcoin y una startup intenta algo que hasta ahora parecía imposible: crear una red de pagos cripto que compita directamente con Visa y Mastercard. Comenzamos con nuestro termómetro. El mercado cripto arranca la semana con relativa calma, incluso en medio de escenario global más tenso. El Bitcoin se mantiene cerca de los $67,000, mientras el petróleo se dispara por temores de guerra en Medio Oriente. El Bitcoin cotiza alrededor de $67,700 con movimientos moderados en las primeras horas de la semana, después de caer brevemente por debajo de los $66,000 durante el fin de semana. La criptomoneda más grande del mercado logró recuperar parte del terreno perdido. La estabilidad llega en un momento delicado para los mercados internacionales. El precio del petróleo superó los $110,000 por barril, impulsado por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los analistas temen que un conflicto más amplio pueda afectar el suministro global del crudo, especialmente si se interrumpe el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. La reacción inicial fue clara. Las bolsas asiáticas cayeron y los futuros de Wall Street retrocedieron más de 1,5%. Sin embargo, el mercado de criptomonedas mostró una reacción más moderada. Durante la madrugada, el Bitcoin incluso registró un rebote cercano al 2,8%, mientras algunos inversionistas evaluaban si el activo puede actuar como refugio frente a tensiones geopolíticas. En el resto del mercado, Ethereum se acerca nuevamente a los $2,000, mientras XRP se mantiene alrededor de $1,35. Otras redes como Solana y Tron también registran ligeros movimientos positivos. Donde sí se vio mayor actividad fue en los mercados de derivados. En las últimas 24 horas se liquidaron posiciones por cerca de $400 millones, una señal de que algunos inversionistas estaban demasiado apalancados frente a la volatilidad del petróleo y los mercados tradicionales. Aún así, los indicadores de volatilidad para Bitcoin y Ethereum permanecen relativamente estables, lo que sugiere que el mercado todavía no está entrando en un escenario de pánico. En resumen, el ecosistema cripto comienza la semana en una posición curiosa. Mientras los mercados tradicionales reaccionan con fuerza al contexto geopolítico, el Bitcoin se mantiene relativamente firme, alimentando nuevamente el debate sobre su papel en tiempos de incertidumbre. Y mientras en Washington el debate sobre las criptomonedas sigue estancado, un estado decidió avanzar por su propia cuenta. Florida acaba de aprobar una ley que podría cambiar el panorama regulatorio del sector en Estados Unidos. Florida se convirtió en el primer estado del país en aprobar una legislación específica para regular las llamadas monedas estables, las criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable frente a monedas tradicionales como el dólar. La iniciativa, conocida como Proyecto de Ley del Senado 314, establece que cualquier empresa que emita estas monedas dentro del Estado deberá registrarse y obtener autorización de la Oficina de Regulación Financiera. El objetivo es simple: garantizar que estas monedas digitales realmente estén
respaldadas por reservas suficientes y operen con transparencia. Las monedas estables se han convertido en una pieza clave del ecosistema cripto. Hoy mueven miles de millones de dólares cada día y se utilizan tanto para comercio internacional como para transferencias rápidas entre usuarios. Sin embargo, su crecimiento también ha despertado preocupaciones entre autoridades financieras. La nueva ley busca precisamente llenar ese vacío regulatorio. Entre sus puntos más importantes está la exigencia de que los emisores mantengan reservas claras y verificables, además de someterse a supervisión estatal. Otro aspecto clave es que la legislación prohíbe que las monedas estables paguen intereses o rendimientos a los usuarios. Esta decisión responde a una preocupación del sistema bancario, que los depósitos tradicionales migren masivamente hacia monedas digitales. La medida también tiene una lectura política más amplia. Mientras el Congreso estadounidense sigue discutiendo la llamada Ley Clarity, que pretende crear un marco federal para las criptomonedas, Florida decidió adelantarse y establecer sus propias reglas. Para algunos expertos, esto podría marcar el inicio de una competencia regulatoria entre estados para atraer empresas del sector. Para otros, el riesgo es que surja un mosaico de regulaciones distintas en todo el país. Lo cierto es que el movimiento de Florida refleja algo cada vez más evidente. El ecosistema cripto está creciendo más rápido que las leyes que intentan regularlo. Y el cofundador de Strategy, Michael Saylor, había anticipado durante el fin de semana que la compañía podría estar preparando una nueva adquisición de Bitcoin, justo cuando el precio del activo digital rondaba los $66,000. Y la compra finalmente sí se concretó. Michael Saylor, fundador de la empresa Strategy y uno de los mayores defensores de Bitcoin en el mundo corporativo, insinuó el fin de semana que su compañía podría estar preparándose para una nueva compra de la criptomoneda. El mensaje llegó a través de su cuenta en la red social X, donde publicó un gráfico de acumulación de Bitcoin acompañado de una frase que muchos inversionistas interpretaron como una señal clara: comienza el segundo siglo. Y así fue. A pocas horas, Saylor anunció la adquisición de 17,994 Bitcoin adicionales por aproximadamente $1,280 millones a un precio por promedio de $70,946 por unidad. Con esta operación, al 9 de marzo del 2026, Strategy acumula 738,731 bitcoins adquiridos por cerca de $56,040 millones con un precio promedio de $75,862 por bitcoin. Esto consolida a la compañía como la mayor empresa pública tenedora de bitcoin en el mundo, con una estrategia corporativa que desde 2020 ha convertido al activo digital en el eje de su balance financiero. Actualmente, el valor del mercado de la tesorería de Bitcoin de Strategy ronda los $48,000 millones, aunque el precio actual del BTC se mantiene por debajo del costo promedio de adquisición de la empresa. Otro indicador clave es el MNAV, que compara el valor del mercado de la compañía con el valor de sus reservas en Bitcoin. En este momento se sitúa ligeramente por debajo de 1, lo que significa que el mercado está valorando a Strategy con descuento frente al valor de tenencias en BTC. A pesar de este escenario, la empresa continúa financiando su estrategia de acumulación mediante emisiones de deuda y capital, incluso en medio de un contexto de volatilidad en el mercado cripto. Algunos analistas del sector consideran que el 2026 podría ser un año de consolidación para las compañías que utilizan Bitcoin como activo de tesorería, especialmente aquellas que no cuentan con negocios operativos sólidos. Sin embargo, Saylor ha descartado por ahora la posibilidad de fusiones o adquisiciones con otras empresas del sector, señalando que este tipo de operaciones pueden tardar entre 6 meses y un año y que la incertidumbre financiera puede cambiar las condiciones del mercado durante ese tiempo.
Las acciones de la compañía cotizan en el mercado estadounidense bajo los símbolos MSTR y STRC. Y durante décadas, dos gigantes han dominado los pagos con tarjeta en todo el mundo, Visa y Mastercard. Pero ahora una pequeña startup asegura que quiere cambiar ese modelo usando criptomonedas. Una empresa llamada Colossus está desarrollando una red de pagos basada en criptomonedas que busca eliminar gran parte de los intermediarios del sistema tradicional de tarjetas. El proyecto está liderado por Joseph Bello, un desarrollador conocido en el ecosistema Ethereum y exdirector tecnológico de SushiSwap. La idea detrás de Colossus es ambiciosa. En lugar de depender de bancos emisores, procesadores de pagos y redes como Visa o Mastercard, la startup propone integrar todo el proceso en una infraestructura avanzada en blockchain. Esto significa que una transacción podría aprobarse mediante firmas criptográficas y liquidarse directamente en la red utilizando monedas estables. En teoría, ese sistema permitiría reducir costos y acelerar los pagos. El proyecto funciona sobre una red de segunda capa de Ethereum diseñada para procesar transacciones más rápidos y con comisiones más bajas. La startup logró recaudar $500,000 en financiamiento inicial, lo que le dio una valoración cercana a los $10 millones. Sin embargo, el camino no será sencillo. El sistema actual de pagos con tarjetas funciona gracias a una compleja red de relaciones entre bancos, procesadores y comercios, construida durante décadas. Intentar reemplazar esa infraestructura implica desafíos técnicos, regulatorios y comerciales. Además, el proyecto también ha generado debate por otro motivo. La empresa considera que su modelo podría operar sin procesos tradicionales de verificación de identidad, conocidos como KYC. Para algunos defensores del ecosistema cripto, esto representa un regreso al espíritu original de las monedas digitales. Para los reguladores, en cambio, podría abrir nuevas preocupaciones sobre fraude y lavado de dinero. Por ahora, Colossus sigue siendo un experimento pequeño dentro de una industria enorme, pero la idea que propone refleja una tendencia más amplia. La tecnología blockchain no solo busca crear nuevas monedas digitales, sino también repensar por completo la infraestructura del sistema financiero. Y un tribunal federal de Estados Unidos desestimó una demanda que acusaba al exchange Binance de facilitar financiación para organizaciones terroristas. Sin embargo, el fallo deja abiertas varias preguntas sobre el cumplimiento regulatorio de la plataforma. Un juez federal del Distrito del Sur de Nueva York desestimó una demanda presentada contra Binance, su fundador Changpeng Zhao y el operador estadounidense BAM Trading, basada en la ley antiterrorista de Estados Unidos. La acción judicial había sido presentada por 535 demandantes entre víctimas y familiares de ataques ocurridos entre el 2016 y 2024, atribuidos a organizaciones como Hamas, Hezbollah, Jihad, ISIS y la Yihad Islámica Palestina. Los demandantes argumentaban que fallas en los controles de exchange habrían permitido canalizar cientos de millones de dólares hacia grupos terroristas. Sin embargo, la jueza Janet Vargas concluyó que la demanda no logró demostrar un elemento clave exigido por la ley y que las acciones de Binance ayudarán directamente a ataques terrorísticos específicos. En su decisión, el tribunal reconoció que los demandantes sí lograron argumentar que la empresa podía ser generalmente consistente de su posible uso de actividades vinculadas a financiación del terrorismo. El fallo incluso menciona antecedentes como las deficiencias en los controles contra lavado de dinero, operaciones con usuarios iraníes sancionados y la presencia de wallets asociadas a organizaciones designadas como terroristas. Pero según la ley estadounidense, ese conocimiento general
no es suficiente para establecer responsabilidad legal. El tribunal también analizó transferencias relacionadas con Hamas y la Yihad Islámica Palestina, estimadas en alrededor 115 millones de dólares combinadas a través de la plataforma. Aún así concluyó que la acusación se basaba principalmente en el principio de fungibilidad del dinero, es decir, en la idea de que cualquier transacción ilícita podría haber terminado financiado un ataque. Para el tribunal, ese argumento resulta demasiado indirecto para establecer responsabilidad. La jueza permitió a los demandantes 60 días para presentar una nueva versión de la demanda, con acusaciones más específicas sobre las cuentas, las transacciones y su posible relación con ataques concretos. Por su parte, Binance calificó el fallo como una reivindicación total y aseguró que mantiene uno de los programas de cumplimiento más sólidos dentro de la industria. El caso llega además en un momento delicado para la empresa. Su fundador Changpeng Zhao se declaró culpable en el 2023 de violar leyes de sanciones estadounidenses en un acuerdo con el gobierno que incluyó multas por 4.300 millones de dólares. Y el gobierno de Estados Unidos presentó una nueva estrategia nacional de ciberseguridad para enfrentar amenazas digitales cada vez más sofisticadas. El plan incluye una orden ejecutiva dirigida específicamente a combatir el cibercrimen y el fraude. La Casa Blanca presentó la nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad de la administración de Donald Trump, un documento que establece la hoja de ruta para proteger redes gubernamentales, infraestructura crítica y empresas privadas frente a amenazas digitales. El anuncio estuvo acompañado por una orden ejecutiva que instruye a las agencias federales a priorizar la lucha contra el cibercrimen. La estrategia se basa en 6 pilares principales, entre ellos reforzar la defensa digital, mejorar la disuasión frente a adversarios extranjeros y acelerar el desarrollo de tecnologías emergentes. Uno de los puntos centrales es el uso de capacidades ofensivas y defensivas en el ciberespacio para influir en el comportamiento de actores hostiles. También se plantea fortalecer la cooperación entre el gobierno y el sector privado, especialmente en áreas críticas como energía, transporte, telecomunicaciones y sistemas financieros. El documento también propone modernizar las redes federales utilizando tecnologías como inteligencia artificial, criptografía post-cuántica y arquitectura de confianza cero. Otro objetivo es reducir barreras para que empresas tecnológicas puedan vender soluciones de seguridad al gobierno federal, acelerando la adopción de herramientas más avanzadas. La estrategia también busca reforzar la seguridad de las cadenas de suministro, favoreciendo el uso de productos tecnológicos fabricados en Estados Unidos frente a proveedores de países considerados adversarios. Sin embargo, el plan también ha generado críticas. Algunos analistas sostienen que el documento es demasiado general y carece de detalles concretos sobre cómo se implementarán muchas de sus medidas. Otros señalan que la administración enfrenta además un desafío adicional: reconstruir la fuerza laboral especializada en ciberseguridad después de recortes en posiciones dentro del gobierno federal. En paralelo, la orden ejecutiva firmada por Trump ordena al Departamento de Justicia priorizar la persecución de redes internacionales de fraude y cibercrimen que operan desde el extranjero. Y ahora vamos con nuestras noticias Crypto Express, donde ampliamos los movimientos más relevantes del sector en las últimas horas. Coinbase anunció el lanzamiento de futuros perpetuos regulados en 26 países de Europa, una expansión que busca competir directamente con los grandes exchanges de derivados. El movimiento llega en un momento en que Europa se está consolidando como uno de los mercados más regulados para criptomonedas tras la entrada en vigor de la ley MiCA. Nasdaq y el exchange Kraken están trabajando juntos para permitir la negociación de acciones tokenizadas en la blockchain.
La iniciativa apunta a transformar el mercado bursátil tradicional, permitiendo que acciones de empresas cotizadas puedan negociarse las 24 horas del día utilizando tecnología cripto. En Estados Unidos, el estado de Nueva York autorizó a la plataforma Strike a operar con nuevos servicios financieros basados en Bitcoin. La decisión abre la puerta a que la criptomoneda se utilice en operaciones más tradicionales, incluso en pagos vinculados al sistema hipotecario. La red Polygon lanzó un nuevo toolkit para desarrolladores que buscan integrar inteligencia artificial con blockchain. La herramienta permitirá crear aplicaciones que combinen automatización, análisis de datos y contratos de inteligencia dentro de los ecosistemas cripto. Y el Banco Central de Kazajistán reveló que posee cerca de 350 millones de dólares en criptomonedas, activos que fueron confiscados en investigaciones relacionadas con minería ilegal y fraudes financieros. El país se convirtió en uno de los mayores centros de minería de Bitcoin del mundo después de la prohibición de esta actividad en China. Y en el Reino Unido, el político británico Nigel Farage anunció que adquirió una participación del 6% en la empresa Stack BTC, una firma que acumula Bitcoin como activo estratégico. El movimiento refleja cómo figuras políticas comienzan a involucrarse directamente en el ecosistema cripto. El mundo de las criptomonedas sigue avanzando en varios frentes al mismo tiempo, mientras los tribunales en Estados Unidos comienzan a definir hasta dónde llega la responsabilidad de las plataformas, los gobiernos refuerzan sus estrategias de ciberseguridad y las grandes empresas tecnológicas continúan integrando blockchain en nuevos mercados. Todo esto confirma que el ecosistema cripto ya no es un experimento marginal, es una industria que cada vez influye más en la regulación, la tecnología y las finanzas globales. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios donde lo complejo lo hacemos simple.